Muy bien, como les anunciaba, vamos a hablar de mujeres, qué sucede con las mujeres que salen en libertad luego de cumplir condena, cuál es la difícil realidad que deben enfrentar. ¿Existe realmente la reinserción? Bueno, una propuesta de la Fundación San Carlos de Maipo apunta a mejorar la calidad de vida de estas mujeres que legítimamente buscan recomenzar su vida luego de pagar sus culpas, como cualquier ser humano. Así que de eso vamos a conversar junto a Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido. Gracias, Marcelo, por estar acá nuevamente. Gracias por la invitación, Pablo. Bueno, un interesante estudio y también viene enlazado de una propuesta. Cuéntanos un poco del contexto de esta investigación. Mira, nosotros quisimos dar a conocer estas propuestas por dos razones fundamentales. La primera, por el contexto de lo que se le recordábamos la semana pasada. Tú no sé si te acuerdas, pero estábamos ya cumpliendo 7 años de la tragedia de San Miguel. Exacto. Una tragedia que marcó un antes y un después respecto de la realidad penitenciaria en Chile. Y si bien es cierto, se ha avanzado, hay grandes déficits que todavía tenemos que preocuparnos y que básicamente dicen relación con la capacidad de poder reinsertar a las personas que han estado privadas de libertad. No solamente las condiciones internas al interior de los penales, que por supuesto que también tiene tremendo desafío y que desde la tragedia de San Miguel se han ido avanzando en algunos temas como por ejemplo el hacinamiento, como por ejemplo la segregación de parte de la población penal, particularmente en el caso de las mujeres. Sin embargo, subsisten una serie de situaciones que van agravando trayectorias de exclusión social que evidentemente van a impedir, si es que nosotros no hacemos algo al respecto, van a impedir que se puedan reinsertar adecuadamente. Ya la cárcel es una más de las exclusiones sociales que han tenido que enfrentar el grupo de personas que llega a delinquir y que llega a la cárcel. En la cárcel tú no te encuentras con población que venga de todas las comunas, de todos los barrios. Exacto. Generalmente tú te encuentras de determinados barrios, de determinados sectores, de determinada condición social, Hay etcétera. Una segregación ahí. Hay una segregación y hay básicamente una muestra clara de que la población que llega a la cárcel es población que ha estado en situaciones de exclusión social muy fuertes. No quiere decir que todas las personas que viven en exclusión social vayan a terminar siendo delincuentes, no. Quiere decir de que hay factores de riesgo que junto con factores personales, con elementos asociados, por ejemplo, a modelos parentales inadecuados, van a desencadenar en una situación que termine iniciando trayectorias delictivas. Cada vez más temprano, ya alguna vez lo habíamos conversado acá también, sí, que el involucramiento delictivo está empezando ya no a los 13 años, sino que a los 11 años cuando empezamos con el consumo problemático de droga y alcohol. Y en particular nuestro énfasis ha sido en poder hacer una prevención respecto de la transmisión intergeneracional del delito, que esto que pudimos descubrir en el primer informe que hicimos de exclusión social, que 1 de cada 4 internos había tenido un papá o una mamá presa, que 1 de cada 2 había tenido un adulto responsable preso. Y cuando tú piensas que el 80% de las mujeres que hoy día están en la cárcel son mujeres que han sido jefas de hogar, tú sabes que esta es la última línea de protección que queda frente a los niños. Cuando una mujer cae presa, esos niños irremediablemente tienen que vivir o con alguien que ha estado más vinculado al delito, una persona que ya ha estado o ha vuelto desde la cárcel, o con la abuelita que a lo mejor no tiene tiempo ni las capacidades para poder cuidar adecuadamente de ellos, o, como también pasa, que cerca de 100 niños, año a año, entran en el sistema de protección de Sename. Y ya lo vimos, o sea, tanto en el estudio de exclusión, la mitad de los internos pasaron por un centro de protección de Sename y hemos visto cómo el Estado hoy día ha sido incapaz de brindar protección efectiva a los niños. Entonces, cuando este foco de la reinserción se mira hacia la mujer, uno se da cuenta de los inmensos beneficios que significa hacer prevención con las mujeres, porque no solamente está rehabilitando a una persona, está rehabilitando un grupo familiar, está rehabilitando una comunidad que acoge a ese grupo familiar. Y eso es fundamental y por eso nuestro foco ha sido en decir, mire, veamos cómo podemos mejorar esos procesos de reinserción apuntando a estas 5 medidas que hemos dado a conocer en el contexto de la conmemoración de la tragedia de San Miguel. Antes de ir a las medidas en sí, Marcelo, me gustaría hablar un poquito del contexto social en el cual también estas mujeres caen. Sí. Y que finalmente ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero me da la impresión de que hay una discriminación
y cuando se habla de mujeres hay una doble discriminación. Sí. Sobre todo pensando en que ellas cumplen roles de madre también. No, es tremendo. Es tremendo, de verdad. O sea, aparte de las condiciones generales de exclusión social que tiene la población que llega a la cárcel, donde ya hablábamos la otra vez, los altos niveles de deserción escolar, 80, 90% que desertan del colegio, 60% vive en barrios violentos, 46% participa de pandillas, 60% son consumidores problemáticos de droga, pero hay algo particular, por ejemplo, en el caso de las mujeres que es terrible, que el 28% de las mujeres ha sufrido violencia grave fuera de la cárcel. Solo el 8% lo vive dentro de la cárcel. O sea, es muy probable que tú puedas vivir una realidad menos violenta al interior de la cárcel. Se puede estar peor fuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Mira. Eso solamente podemos decirlo en el caso de las mujeres. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Entonces, brutal. Cuando una mujer va a iniciar este proceso en el tránsito libre, y a mí me toca porque nosotros trabajamos con un programa que hemos iniciado que trata de vincularlo en un proceso de reinserción postpenitenciaria, tú empiezas a trabajar con ella un mes antes, cuando todavía están en la cárcel, y te das cuenta de que hay algo muy doble vinculante, como que ellas no quieren salir de la cárcel, como que tienen una angustia tremenda, un miedo tremendo, quieren salir porque quieren estar con sus hijos, pero tienen un miedo tremendo de volver a esa situación de exclusión social que estaban antes, donde había mucha más violencia, donde había muchos elementos que atentaban contra su propia dignidad. Entonces encuentras que es paradójico, porque tú piensas que esa cárcel es un castigo inexorable y finalmente también les genera mucho miedo ir al tránsito libre, donde se van a encontrar con aquellos mismos factores de riesgo de exclusión social que golpearon su realidad. Sin duda. Ahora, en cuanto a los delitos que cometen las mujeres que las hacen caer a la cárcel, estos delitos muestra el estudio que son principalmente hurto y microtráfico. Sí. Si uno estudia, básicamente nosotros hemos hecho un seguimiento de las mujeres que han estado egresando del CPF durante un año y vamos a seguir durante un año más por lo menos haciendo seguimiento cómo van esas trayectorias delictivas. Y uno hace el análisis documental de básicamente las mujeres que han estado en el CPF, que es uno de los centros más representativos, digamos, de la realidad penal de las condenadas. Tú te encuentras con que el 50% más o menos son referidos a hurto y robo. Y el otro 50% es microtráfico y narcotráfico. Ambas, la razón de base ha sido razón económica, de poder sustentar a su familia. No hay otro tipo de delito, no es que esto sea por una condición especial, una ocasión especial, no. Ha sido una planificación asociada a tener que financiar, muchas veces cuando te quedaste sin la jefatura de hogar. La economía del hogar, digamos. La economía del hogar. De eso se trata. Gran parte de las que se involucran en el microtráfico, en el narcotráfico, lo hacen porque heredan el negocio y no les queda una posibilidad de decir, no quiero heredar este negocio. Claro. Porque tiene que responder con la cartera de cliente, con el mandato del narco de cuando la pareja ha terminado presa, por ejemplo. Exacto. Entonces se configuran dos grupos de mujeres que delinquen, aquellas que están con delitos contra la propiedad y aquellas que están con delitos de microtráfico y narcotráfico. Las penas más largas obviamente es microtráfico y narcotráfico, y sobre ellas generalmente hay espacios para programas de reinserción al interior de la cárcel, etcétera. Bueno o malo, efectivo o no efectivo, pero por lo menos hay una oferta que está concentrada en ellas porque están en un periodo más tiempo, más largo. Pero sobre las mujeres que están con condenas cortas, aunque sean multireincidentes, no hay nada. No hay ningún tipo de intervención que se pueda hacer porque están en condenas cortas y no se le hace seguimiento hacia atrás. No hay un diagnóstico. Perdona la ignorancia, condenas cortas, ¿tú te refieres a cuántos años? Que pueden ir hasta de 61 días en adelante, 61 días, 90. O sea, son periodos de tiempo muy breve, en donde ni siquiera alcanzarías a siquiera generar una oferta donde se pudiera trabajar en torno a ese tipo de condena. Y en la práctica eso significa que no se levanta un antecedente respecto a los diagnósticos de necesidades, de las capacidades, de la situación que ha llevado a esa persona a delinquir, cosa que cuando tú en el postpenitenciario, que debieras estar, por ejemplo, trabajando con ella, haciéndole seguimiento, tú le puedes hacer un seguimiento y puedes ayudarla en estos procesos. Entonces, ellas suelen ser multireincidentes. Tienes 1, 2, 3, 5, 15, 30 condenas. Y por supuesto que es tremendamente difícil iniciar procesos de reinserción de una persona que no ha tenido ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de oferta.
herramienta claro, con la cual hacer un seguimiento y una gestión de caso a caso para ir resolviendo esa situación. En el caso de las mujeres que han estado en microtráfico, de narcotráfico, hay más tiempo para poder intervenir, pero la situación es más compleja también afuera, porque finalmente ellas tienen que insertarse y muchas de ellas ya no se van a poder insertar laboralmente con un empleo fijo definido. Ellas van a necesitar estar con su grupo familiar. La gran base del microtráfico, del narcotráfico, es la economía doméstica, es estar en la casa, es estar en el sector. Muchas de ellas nunca crecieron apatronadas, nunca fueron a un empleo fijo, un empleo estable, y por lo tanto hay que buscar a lo mejor alternativas como el microemprendimiento, un microemprendimiento que se pueda desarrollar en la casa. Exacto. Muchas de ellas sí son muy emprendedoras, hablándolo en positivo, o sea, también hay herramientas que se pueden aprovechar en ese sentido. Pero ¿qué se requiere? Se requiere una acción concreta en el postpenitenciario, orientada al caso a caso, que logre conectar todas las redes que hoy día están dispersas. Cuando una mujer sale, tiene que activar alrededor de 25 redes distintas. Una persona sola, sin recursos, sin capacidades, sin acompañamiento, por Dios que le es difícil y no logra hacerlo, ni siquiera logra visibilizarnos. Nosotros visibilizamos esas redes precisamente porque teníamos un programa y ese programa nos permitió mapear todas estas redes y saber que, bueno, hay redes que son necesarias para establecer vínculos con los tribunales de familia para efectos de recuperar, por ejemplo, la tuición de un hijo. Hay redes que son necesarias para eliminar antecedentes. Hay redes que son necesarias, qué sé yo, para insertarse laboralmente. Hay redes que son necesarias para tener atención psicológica, para poder tratar problemas de alcoholismo, de droga, etcétera. Hay redes que son necesarias para poder acceder a los beneficios del sistema de protección social. Entonces, está todo disperso, está todo desconectado, y si esa persona no es consciente de que es un ciudadano de derecho, que hoy día vamos a tener el próximo domingo elección y no van a poder votar, porque una cosa es que te priven de tu libertad. Y si no tienes pena aflictiva, si no tienes pena de 3 años y un día, tú no pierdes el derecho a voto y sin embargo no vas a poder votar. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿Qué pasa con esos hombres que han estado privados de libertad? Pierden conciencia de que tienen derechos, que son ciudadanos, que tienen que conectarse a esas redes, que esas redes los van a recibir como cualquier ciudadano. Ellos piensan que cuando Pero es todo lo contrario, ¿no, Marcelo? Esas redes los rechazan, porque en el fondo... Pasan dos cosas. O sea, pasa la primera, que ellos tienen una percepción de rechazo importante de esas redes, pero porque ellos perciben que ellos no son ciudadanos, que son ciudadanos de segunda categoría. Entonces, cuando van a un centro de salud o cuando van a hacer un trámite, se encuentran con las mismas filas, las mismas colas, las mismas burocracias, los mismos problemas que muchos de los ciudadanos. Pero su autopercepción de eso es que ellos tienen todos esos problemas por estar manchados, por estar estigmatizados. Claro. Y esa es la visión que hay que cambiar. Nosotros, parte del RAIF, por ejemplo, es hablar con las OIRs, con los organismos que dan información para que perciban, entiendan que una persona que viene en ese proceso de inserción es altamente sensible a este autorrechazo y que por lo tanto hay que trabajar eso de una manera distinta. Porque ellos tienen que volver a convencerse de que son ciudadanos, porque no solamente en la cárcel perdieron sus derechos físicos de estar en libertad física. Muchos de ellos también sintieron perder derechos emocionales, humanos. O sea, muchos perdieron su pareja, muchos perdieron su familia por estar presos. Muchos tuvieron que acostumbrarse a otro tipo de relación, de cohabitación con otras personas. No solamente tiene que ver con un tema físico. Y ese volver a ser ciudadano es fundamental para el proceso de reinserción. Es fundamental para decir, mira, el Estado, la sociedad necesita que esta persona se inserte, porque estamos hablando de inserción. Muchos de ellos que venían de una exclusión social brutal, nunca estuvieron insertos en la sociedad. Este es el espacio de inserción social que se requiere para que a partir de eso ellos logren ser ciudadanos productivos, comprometidos, prosociales. Pero hay que ir generando este espacio de revitalización de esos derechos. Marcelo, luego te quiero llevar al tema de los hijos, porque la cifra es bien alta. El 89% de las mujeres privadas de libertad tiene por lo menos un hijo, o sea, es madre. Sí. Vamos a hablar de eso. Los Jaivas nos acompañan en la música. Hasta ahora escuchamos a Aconcagua. Seguimos acá en nuestro programa. Nos acompaña Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo. Nos estamos refiriendo a estas, digamos, propuestas, diría yo, a partir de un estudio bien interesante que tiene que ver con la reinserción de las mujeres tras cumplir condena.
Marcelo, yo te preguntaba por los hijos, porque casi el 90% de las mujeres que están privadas de libertad tienen hijos, son madres en el fondo. Sí. Y eso cambia radicalmente el panorama. Yo creo que hay dos cosas que saber en eso. Un 89% tiene a lo menos un hijo que es menor de edad y en promedio tienen 3 hijos. Mira. O sea, es un impacto relevante. Por supuesto, ¿ah? por supuesto. Fíjate tú, si nos remontamos a la estadística que nosotros presentábamos en el estudio de exclusión, que era general, digamos, pero en el caso de las mujeres se repite, pero a lo menos 1 de cada 4 niños tuvieron un papá o una mamá presa y la mitad tuvieron un adulto responsable preso. En el caso de mujeres es tremendamente grave porque además es la última frontera de protección. Absolutamente. Y entonces ahí uno tiene que pensar muy bien desde dónde quiere hacer las políticas públicas y desde dónde quiere generar prevención, a lo menos una prevención secundaria. O sea, acá claramente esos niños están en una situación de riesgo. El involucramiento delictivo de los niños de manera temprana se influencia fuertemente en relación a modelos parentales. Entonces es necesario hacer un cambio. Y los procesos de reinserción de mujer, a diferencia de los procesos de reinserción de hombre, el primer foco tiene que ser la reunificación familiar. Cuando tú trabajas la reinserción de los hombres, en general el primer foco es el trabajo. Tú encuentras trabajo y en general ellos se empiezan a desarrollar a partir de eso y empiezan a crear sus primeras redes primarias se dan en el entorno laboral. Ya. En el caso de la mujer eso no funciona. Tú le entregas un trabajo y si la mujer no está en el ambiente emocional, familiar adecuado, ese trabajo pronto lo va a abandonar. Nos ha pasado a nosotros en algunos casos en que hemos tenido una oferta laboral concreta y la mujer no se ha presentado. Mira. Y al hacer el diagnóstico del por qué pasaba eso, nos empezamos a dar cuenta que ellas necesitaban resolver primero la forma de relacionarse con sus niños, la forma de volver al hogar después de años, donde además hubo otro adulto responsable a cargo de ellos, donde ellas quieren retomar ese papel y tienen que hacerlo en base a un modelo que es totalmente distinto que el que tenían antes y hacerlo responsablemente. Funcionamos diferentes. Totalmente. Y lo malo es que las políticas públicas no logran establecer una diferenciación en torno a las necesidades de la mujer. Nosotros desarrollamos un programa especializado en mujeres en base a esta experiencia, porque también partimos igual que las políticas públicas, pensando que la cuestión era general. Sí, el 90% me decías tú que... El 90% es población penal masculina, claro. El 10% es mujer. Entonces, nada está pensado en una lógica diferencial. Ningún proceso de reinserción postpenitenciaria se piensa exclusivamente en mujeres. Nosotros hicimos ese ejercicio precisamente porque nos dimos cuenta de que no bastaba usar la misma ecuación siempre, de estar diciendo, no, mira, esto se traduce en buscarle empleo. Sí, el empleo es un factor importantísimo, pero sí, solo sí, logra un efecto cuando las condiciones emocionales, familiares están resueltas. Incluso resolviendo las condiciones familiares y emocionales, ellas mismas proveen la fórmula para generar ingresos y sin necesidad de que uno vaya buscando una alternativa laboral. Entonces, yo creo que esa experiencia ha sido bien enriquecedora para nosotros entender que hay diferencias fundamentales y llevar eso a las políticas públicas. Tuvimos la oportunidad de participar, un esfuerzo extraordinariamente valorable que lideró el Ministerio de Justicia, de crear un comité asesor para la reinserción, para ir creando las bases de una política de reinserción. Y nosotros participamos en distintos comités, también en otras mesas de reinserción desde carácter regional, también para temas postpenitenciarios. Y toda esa información se fue recopilando y se fue generando las bases de una política que lo interesante es que se creó o que se desarrolló con una visión de Estado, donde participamos fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, está LEASUR, está Paz Ciudadana, estamos nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo. Perfecto. Pero también están todos los organismos públicos, también está, por supuesto, Gendarmería, está el INH, están distintas organizaciones que lo que han dado foco en esto es decir, mira, esto tiene que mirarse como política de Estado, no como una política de gobierno. Y eso es clave porque cuando hablamos de reinserción de las personas privadas de libertad, cuando hablamos de prevenir la transmisión intergeneracional del delito, cuando hablamos de desactivar el inicio temprano de trayectorias delictivas en niños y en jóvenes, estamos hablando de una legenda larga. No estamos hablando de algo que se hace hoy día en 5 o 10 minutos. No, esto es un proceso que es largo, que hay que mirar con esa lógica, pero que tiene una forma de hacerse.
Nosotros cuando pensamos en que agilizando los procesos de reinserción social vamos a estar previniendo el involucramiento delictivo de los niños, estamos teniendo una mirada de largo plazo, pero estamos definiendo un camino en lo inmediato, un camino que se puede agilizar. Y ahí está el origen de esas 5 medidas que son medidas súper elementales, que son medidas básicas que contribuyen de una manera gigante, importantísima, a la inserción de mujeres. Bueno, vamos a ir hablando en detalle de cada una de las medidas. La ejecución de un programa de preparación y acompañamiento al egreso y a la inserción en el medio libre. Bueno, eso es un poco de la experiencia que nosotros ya hemos levantado con el RAIF, nuestro programa de redes de apoyo a la integración femenina. Por eso le pusimos RAIF, una nomenclatura bien poco amistosa, pero que refleja lo que es. Es que tú miras el universo de redes que hoy día existen, que son redes que en el fondo te pueden ayudar en ese proceso, pero poder gestionar esas redes es tremendamente compleja para una persona que va saliendo de la cárcel, que no tiene ninguna experiencia. Entonces, lo que nosotros proponemos es trabajar con las internas desde un tiempo antes de que egresen y ver cuáles son sus prioridades. Si tu prioridad es, por ejemplo, la reunificación familiar, porque tuviste un hijo que dictaron una cautelar y los tribunales de familia decidieron la internación de ese niño en un centro de Sename, bueno, lo primero, lo que más le preocupa a esa mujer es poder recuperar a su hijo. Esa es su prioridad 1. Sí, exacto. Hay otras que ya a lo mejor tienen resuelto eso porque van a volver a un lugar donde la abuelita se hizo cargo de los niños, pero necesitan tener una oportunidad laboral. Y bueno, ¿y con qué te topas? Que tú terminas tu condena, cumpliste todos tus años de condena, y esa es la segunda medida que nosotros proponemos. Cumpliste todos tus años de condena, pero resulta que hay una pena accesoria, que es la eliminación de antecedentes, y que va a demorarte probablemente 5 años. Y eso te va a ser un obstáculo profundo para encontrar pega. Entonces, ¿qué hacemos en ese programa? Nosotros le damos asistencia jurídica para poder hacer todo este proceso, solicitar, por ejemplo, condonación de multas cuando las existen. Pero cuando hay multas que están establecidas por leyes que son bien complejas porque no hay forma o se condonan, pero no hay alternativas a esas penas que se establecen como penas accesorias. Por ejemplo, la ley 20.000 establece multas, pero multas de 40 UTM por lo bajo. 40 UTM, una mujer que está recién saliendo de la cárcel, inalcanzable, que probablemente va a trabajar por el sueldo mínimo. Eso es un llamado a decirle, ¿sabe qué? Mire, volvamos al negocio antiguo que teníamos. Claro. Entonces, hay que pensar claramente. Yo entiendo que el legislador quiso generar una reparación económica asociada a un delito que es de carácter económico, pero por supuesto que tiene que haber esa flexibilidad para poder transformar esa pena accesoria, que no es la pena principal, es una pena accesoria, en, por ejemplo, servicios para la comunidad. O, por ejemplo, en alguna otra pena que pudiera comprometer, algún tratamiento, si es que la persona, por ejemplo, ha sido adicta, que pueda garantizar que está en un tratamiento y pueda conmutar esa pena o esa multa por una pena accesoria. Entonces, creo que tenemos que ir avanzando en legislaciones que promuevan la inserción laboral. Y desde esa lógica, el decreto 409 es necesario modificarlo. El decreto 409 tiene 85 años. 85 años. Y tiene tantas asimetrías como las que tenía las que tiene todavía nuestro Código Penal, donde de repente robarte una gallina es más gravoso, tiene una pena mucho más seria que el abuso sexual o que otra. Y desde esa lógica es que tenemos que mirar el sistema judicial completo, el sistema penitenciario completo, la asignación de penas de manera completa, de tal manera de decir qué queremos lograr, qué quiere lograr el legislador. ¿Quiere lograr la reparación? ¿Quiere lograr la reinserción de una persona? ¿O quiere básicamente separarla de la sociedad y que itere permanentemente entrando y saliendo de la cárcel? Y aún así, mirar en el fondo si la cárcel logra ser un sistema efectivo. Oye, el 70% de las personas que han pasado por la cárcel reinciden a los 3 años. Ese es un tema también, Marcelo. Pero yo creo que la eliminación automática de los antecedentes es básico, ¿no? Porque si no hay posibilidades de que esa persona pueda encontrar trabajo. No hay posibilidades. Y yo entiendo que hay determinadas penas donde el legislador establece una multa o establece una sanción especial, bueno, pero que tenga la libertad el juez de poder conmutar esa pena, de tal manera de hacerla factible, de hacer que pueda ser pagable y que cumpla con el objetivo de reinsertar. Exacto. Eso es lo mínimo, el mínimo minimorum que
estamos pidiendo, en que exista ese discernimiento y que ese discernimiento pueda conducir a conmutar una pena económica por una pena que pueda ser, por ejemplo, servicios para la comunidad. Y eso es clave. Nosotros ahora que el Papa viene en enero al CPF, hemos estado insistiendo y permanentemente escribiendo algunas columnas tratando de apoyar la moción, apoyar la idea de modificar el decreto 409 para penas para simples faltas o simples delitos. Nosotros no estamos apuntando a delitos de mayor connotación, a delitos más graves. Sabemos lo difícil que es. Sabemos que todavía nos falta músculo para poder entender realmente las necesidades que tiene un proceso de reinserción. Pero estamos apuntando a algo que la legislación puede hacer y que tecnológicamente también se puede hacer. Si esto hay cuerpos legislativos más modernos como la Ley Penal Adolescente que lo tienen ya establecido. Esto ha quedado con un anacronismo propio del decreto 409 y en consecuencia nosotros creemos que es una oportunidad potente que con la venida del Papa, por ejemplo, se dicte la eliminación automática de antecedentes para las mujeres que por simple falta o delito hayan delinquido y que en el caso de que existan multas económicas, esas multas puedan ser modificadas o conmutadas para efectos de otro tipo de pena. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Seguimos junto a Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo, hablando de la reinserción de las mujeres tras cumplir condena. Vamos a escuchar ahora a Bacilos con Tabaco y Chanel. Seguimos acá en nuestro programa, nos acompaña Marcelo Sánchez, ahí pasaba la música de Bacilos, Tabaco y Chanel. Vamos a hablar ya de medidas que tienen que ver ya con los derechos humanos, Marcelo. Indudablemente una mujer que sale de la cárcel con ese nivel de vulnerabilidad, con la sensación de haber perdido también sus derechos, es inhumano también que salga a las 3, 4 de la mañana sin carnet de identidad, en lugares peligrosos. Digamos, ¿por qué sucede eso? Cuéntame, tú eres... Lo que pasa es que la pena dice que se completa a las 12 de la noche y en la práctica literal de la pena dicen, bueno, la presa tiene que estar fuera a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Entonces, pero también hay un protocolo que existe, que se establece que si la presa o el interno lo pide, puede pernoctar en un lugar definido para eso. Pero generalmente eso no se expresa, no se comunica, y una persona que ha sido vulnerada en sus derechos permanentemente es muy difícil que recurra a eso. Claro. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que a las 12:01 se está dejando a las mujeres fuera de la cárcel sin dinero, incluso sin su carnet de identidad, cosa que no corresponde. O sea, el carnet de identidad debería entregársele en ese minuto, sujeta a que le declaren vagancia o que le hagan un control preventivo y de nuevo para adentro. Entonces, el nivel de vulneración, el nivel de vulnerabilidad que siente esa mujer, ese miedo que tiene, es tremendo. Nosotros lo que hemos planteado es primero que se respete ese protocolo. Por lo tanto, y que se comunique, que todos sepan que tienen el derecho a pedir pernoctar en un lugar específico apartado de la población penal, pero dentro del recinto penal o afuera en un lugar dispuesto para ello, hasta el día siguiente, hasta el amanecer, donde vayan los familiares a buscarlos, donde tenga acceso a movilización y todo eso. Ese es un primer derecho básico. De alguna forma, y obviamente el cumplir con entregarle todos los antecedentes. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Nosotros y te comentaba porque esta situación habíamos pensado que de alguna forma ya no sucedía. Nos tocó verlo precisamente en parte en el estudio, en la muestra de la primera semana después de egresado que estamos haciendo en el estudio de reinserción de mujeres y nos dimos cuenta que seguía pasando. Entonces creemos que eso se puede resolver con una especial conciencia de la dignidad de la persona que está saliendo en libertad. Esto no requiere una modificación estructural, no requiere un nuevo decreto, no requiere nada, solamente requiere empatía, requiere tener conciencia de que hay un ser humano y que ese ser humano necesita reinsertarse y que el miedo con que va a ese medio libre es tremendo. Mujeres que tienen pánico de salir en libertad y por lo tanto es tan relevante el redignificarlas para que salgan con fuerza, para que tengan esa voluntad y que durante los primeros 180 días que son fundamentales, si una mujer o un hombre no reincide dentro de esos 180 días, la probabilidad de que no reincida nunca más es altísima. Por lo tanto, ese acompañamiento tiene que ser clave, fundamental y tiene que partir desde el minuto cero en que salen de la cárcel. Claro, una mujer
desprotegida, bien decías tú, probablemente sea nuevamente llevada al crimen. En el Sí, fondo, bueno, los narcos pululan, ¿sí sabe? Los narcos, a ver, mire, cuando una mujer está por narcotráfico, por microtráfico en la cárcel, los narcos están esperando porque ellas tienen su cartera de clientes. Claro. Ellos se preocupan, pululan por la cárcel a las 12 de la Saben noche. perfectamente. Están ahí cuando están en medio de la vulnerabilidad y en medio de la angustia. Y en ese cuarto de hora tienen que decidir si seguir con el camino de la reinserción o volver a su historia antigua. Y ante la angustia y ante las faltas de posibilidades, muchas de ellas terminan tomando la decisión equivocada. Nefasto. Marcelo, lo último, el sistema unificado de información, ¿no? Sí, Básico mira, también. yo te comentaba de que efectivamente hay legislaciones más modernas que incorporan la eliminación automática de antecedentes como la ley penal adolescente. Hoy día el decreto 409 hace que tú tengas que ir en cada uno de los lugares, incluso en los juzgados de policía local, recuperando los antecedentes para limpiar esos antecedentes ante el registro civil y que el registro civil después envíe los antecedentes y que Gendarmería a los tribunales. No tiene ningún sentido. O sea, claro, de hecho, cuando tú limpias los antecedentes en una de esas instituciones, esas otras dos instituciones debieran darse por enteradas de que están limpios esos antecedentes. Exacto. Que hoy día, tecnológicamente, eso es muy simple. Si un antecedente que tú escaneaste y lo mandaste a los registros y puedes tener un registro unificado, y además que es un registro unificado que hoy día ya existe para otros. Entonces, en la práctica, eso facilitaría el proceso de eliminación de antecedentes. Y eso, digamos, de lo que corresponde a el buscar los antecedentes, llevar el cumplimiento de condena, etcétera. Pero también, hoy día, el decreto 409 establece ciertas condiciones que pueden significar que esté firmando durante 5 años. Imagínate. Una persona que ha tenido una condena que a lo mejor es menos que ese tiempo. Va a demorar mucho más en... Y créeme, el tener que ir al CAIGE, el tener que ir a firmar, el tener que salir de su trabajo para ir a firmar, eliminar antecedentes, durante tanto tiempo, estar vinculado, estar rotulado, estar con todo ese peso, es un obstáculo importante a la reinserción y va a tener una omisión, pero no una eliminación de prontuario, y esa omisión a veces va a ser tan engorrosa poder tenerla que va a perder meses hasta que pueda encontrar un trabajo. Entonces yo siento que de alguna forma nosotros creemos que este tipo de medidas son medidas que están al alcance del Ejecutivo, porque hoy día se implementan en otros cuadros legislativos, porque no requieren plataformas tecnológicas distintas de las que hay. Solo requiere la voluntad y el foco de poder ir avanzando hacia automatizar el decreto 409, hacia reducir las complejidades, hacia reducir los tiempos que tiene que estar firmando una persona para potenciar los procesos de reinserción laboral. Y eso es clave. Entonces, todas estas medidas que planteamos, si tú te fijas, no son medidas que requieran trámite legislativo ni grandes discusiones. Claro. Requieren empatía, requieren ser consciente y tener la voluntad de avanzar con dignidad en la reinserción de las personas. Ponerse en lugar del otro. Sabemos también que la reinserción social efectiva en estas mujeres privadas de libertad es una deuda pendiente en nuestra sociedad. Sí. Y es una deuda que apunta a recuperar también a esos niños que van a estar detrás. Sobre todo por los niños que vienen, que son, digamos, tan más vulnerables que cualquiera. Sí. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. De verdad, un gusto como siempre. Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, conversando acerca de la difícil reinserción de las mujeres luego de la cárcel. Vamos a ir a una pausa a esta hora. Seguimos en nuestro programa Sin Tacos ni Corbata.